fragmentarse, va a ser en parte, porque la persona no tiene, digamos, la capacidad de coger el vaso en un solo movimiento, sino tiende a fragmentarlo, a hacerlo en partes para llegar al objetivo que es el vaso, ¿no? La dismetría, que viene a ser la inadecuada, ¿no?, ampliación para llegar al punto blanco, al destino, ¿no? Es decir, voy a coger el vaso y amplío mucho el movimiento para poder llegar a coger el vaso. Si digamos mi trayecto puede ser una recta, voy a hacer, cuando tengo algún trastorno de coordinación, voy a ampliar, voy a hacer un movimiento no rectilíneo, sino amplio para poder llegar, fragmentar y llegar a coger al vaso, ¿no? La hipermetría viene a ser la dificultad e imposibilidad para precisar el blanco y lo sobrepasamos, ¿no? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hagamos la maniobra índice de nariz, ¿no?, o incluso talón rodilla, nos pasamos. Mi objetivo es coger el vaso y me paso del vaso, no lo puedo coger. Hipometría es que no alcanzo al blanco definido que he pedido al paciente, ¿no? Entonces son estos conceptos que hay que manejar cuando tenemos de frente a nosotros una alteración de la coordinación como es la ataxia. Bien, en la exploración estática de la ataxia, en el signo de la maniobra de Romberg, ¿no?, obviamente acá vamos a ver cómo se ve en la figura que vamos a colocar al paciente en actitud de bipedestación, ¿no?, en la cual vamos a pedir que esté con los pies juntos, puede estar con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, y vamos a ver de que hay un balanceo hacia un otro lado, ¿no? Entonces esto se va a interpretar como un Romberg positivo, ¿no? El Romberg positivo, ¿qué nos va a expresar? Que hay un trastorno propioceptivo. Va a haber una afección, básicamente, de elementos como el cordón posterior medular, donde está ahí la parte sensitiva con los haces de Goli-Burdach, si te recuerdan. Puede tratarse de nervios periféricos o puede tratarse del sistema laberíntico, ¿no? Entonces, esto es lo que nos implicaría un Romberg positivo. Si yo tengo una duda que me parece que sí o que no, hagamos la maniobra de Romberg sensibilizado, en la cual pedimos al paciente que ponga un pie delante del otro, se mantenga así y vamos a ver si es positivo. Va a haber los movimientos pendulares que ejecuta el paciente, ¿no? Dentro de las patologías frecuentes que pueden dar un Romberg positivo, tenemos ahí, desde que ya hemos mencionado la afección de estas tres posibilidades, cualquiera de ellas en sus variantes de presentación clínica puede dar, ¿no? Tenemos la ataxia de origen laberíntico, cuando no hay problema de laberinto, neuropatías periféricas o las polineuritis, ¿no?, conocida como la pseudotabes periférica, pueden darnos patologías, e incluso la esclerosis múltiple puede ser una forma de presentación, la alteración en lo que es la ataxia estática, dándonos una maniobra de Romberg positiva. Esta es la maniobra que se realiza y que tienen que realizar para poder determinar cómo está en la parte estática la coordinación. Bien. Lo que se refiere a la ataxia dinámica, recuerden que hablamos de la maniobra índice-nariz, ¿no? La maniobra índice-nariz es como lo ven ustedes, el examinado se encuentra aquí, se pide que extienda el brazo con el dedo índice extendido, con los ojos abiertos. Primero se pide la ejecución y luego con los ojos cerrados, ¿no? Se hace que, manteniendo la extensión del brazo, se dirige el dedo índice a la punta de la nariz, ¿no? Se repite varias veces y a diferentes velocidades, ¿no?
Esto es cuando lo hago, le pido al paciente que haga esa maniobra, y la otra es cuando estoy de explorador. Cuando estoy de explorador, pido que el dedo índice de la paciente toque mi dedo índice y toque su nariz, ¿no? O sea, toque índice del médico, índice del paciente, ¿no? Entonces vamos a determinar cómo está su coordinación en ese aspecto. Bien, entonces acá tenemos, ¿ya? Acá tenemos la maniobra índice nariz. Es positiva, dice, si aparece un temblor fino o intencional, si hay una tendencia a que no llega al punto señalado, que en este caso sería la nariz, ¿no? Entonces, o puede haber digamos, un fenómeno de hipermetría que se logra pasar, ¿no? Y entonces, cuando tengamos alguna de estas características de que hay oscilación, de que no hay simetría en el movimiento, incluso puede aparecer un temblor al ejecutar el movimiento, estamos hablando de una maniobra índice nariz positiva, ¿no? Y esto nos va a reflejar que hay una lesión del mismo lado, ¿no? de la alteración que estamos teniendo. Si tenemos una dismetría en el lado derecho, el compromiso es ipsilateral de una lesión cerebelosa como sospecha de la evaluación. Entonces, esta ataxia nos permite evaluar cómo oscila la velocidad, la simetría del movimiento, el sincronismo y si hay presencia de temblor o no hay presencia de temblor. Hay un video que quiero que lo miren, miren cómo está. Esa es la maniobra del paciente que lo hace, maniobra dedo, está ahora con los ojos cerrados, ¿cómo va? ¿No? Entonces hace un movimiento amplio, un movimiento uniforme, ¿no? Hace un movimiento uniforme, llega al punto blanco la nariz, igual a este lado, llega al punto blanco con los ojos abiertos, los ojos cerrados, miren, igual llega a un solo movimiento, no fragmenta el movimiento, que es lo importante. Entonces, esta es una maniobra de nariz negativa o normal, no hay alteración, como parece que hay un fenómeno de dismetría, que hay una asincronía en el movimiento o fragmentación de la misma. Ahora, en el papel en el que estamos nosotros con el dedo índice, miren cómo va. Dedo índice del paciente toca el dedo índice del examinador. ¿Okay? Miren, esa variable. Entonces ustedes ven ahí que esto se ha hecho ya un poquito, digamos, con la intención de ver cuando hay cierta torpeza, ¿no? De movimiento, de llegar al blanco, ¿no? ¿Sí? Lo hace fragmentando. Ahora acá, este movimiento del lado, vuelve a hacerlo del lado derecho. Ahora el lado izquierdo, va a hacerlo. Izquierdo con izquierdo, ¿no? Izquierdo con izquierdo. ¿Se dan cuenta? Ese movimiento que hace aquí y luego llega a la punta. Es un movimiento que se ha hecho intencional para demostrar cuando hay alguna alteración, podemos tener ese tipo de movimiento. No llega al punto blanco, lo fragmenta, ¿no? Entonces, esa es una de las maniobras, digamos, para evaluar la parte, digamos, de la ataxia dinámica, que es la maniobra índice nariz, la más sencilla, la más rápida de hacer, ¿no? Y que tenemos que ejecutarlo siempre como parte del examen neurológico, y más si el paciente tiene alguna signología o sintomatología relacionada a coordinación, tenemos que buscarlo y hacerlo en forma adecuada. La otra exploración de la ataxia es de la diadococinesia, ¿no? La diadococinesia, que viene a ser ¿qué? Viene a ser los movimientos alternantes rápidos, ¿no? Entonces, esta es la capacidad que se tiene para realizar movimientos alternativos. Hay varias formas de explorar, ¿no? Una de ellas es que se indica al paciente que efectúe movimientos rápidos alternantes, o sea, golpea sus rodillas tanto con la palma de las manos como el dorso de las palmas y el dorso de las manos.
es decir, un movimiento de pronación, de supinación, pronación, supinación. Otra alternativa, si hay algún inconveniente, no puede hacer el paciente, es simulando como que la persona va, digamos, a colocar un foco o a sacar un foco, a ese movimiento, digamos, rotatorio, que es como para ajustar o desajustar un foco, ese que también nos va a poder evidenciar si es que hay algún trastorno de la diadococinesia, ¿no? Y la tercera forma es hacer el movimiento de oposición del pulgar en relación a los demás dedos. ¿Qué significa? Pongo el pulgar con el meñique, anular, el medio, índice, ¿no? En ese movimiento rápido voy a ver cómo está la coordinación de lo que se refiere a la diadococinesia y si es que hay alguna torpeza o, digamos, no puede realizar, estamos hablando ya de que hay lo que se denomina la adiadococinesia o algunos llaman la disdiadococinesia, ¿no? Pero obviamente esto, si yo tengo un paciente neurológico, donde no haya una limitación para hacer este movimiento, que puede ser por fenómenos osteoarticulares, y de repente hay una enfermedad osteoarticular que va a provocar que no haya ese movimiento adecuado. Yo descarto todo eso, me quedo con un componente sintomático, sinológico, puro, yo puedo definir que hay una adiadococinesia en el paciente. Bien, acá van a ver este video, igual, ¿no? Van a ver, esperen un momentito. Ahí está, miren la pronosupinación, de mano a mano, la mano derecha, luego la mano izquierda. Miren cómo la mano derecha es más lenta, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, cuando empecé el video, ahora miren esto, este es lo normal. Ajá. Una persona que no tiene ninguna alteración, fíjense. Ahora viene la otra, miren la mano izquierda cómo está. Miren, con una torpeza y no hay rapidez, a pesar que lo quiere hacer, no lo está haciendo. Empieza a fallar, hay unos, dos golpes, otro golpe. Eso siempre se hace comparativo, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Y acá hay otra cosa ya mucho más severa, en donde, miren, hay totalmente una no coordinación para poder hacer la pronosupinación y la desesperación del paciente, incluso para poder realizarlo adecuadamente. ¿Bien? Entonces, tenemos esa exploración que hemos realizado en miembros superiores. Vamos ahora a la ataxia explorando en miembros inferiores. La maniobra talón-rodilla es una de las pruebas importantes que tiene que hacerse. Eso nos va a medir también cómo está la coordinación en el paciente. ¿Cómo logramos eso? El paciente se encuentra en una posición de decúbito dorsal, ¿no? Y se le indica tocar su talón, con su talón la rodilla del lado opuesto. Talón del talón izquierdo que toque la rodilla del lado derecho, ¿no? Del lado derecho. Y hace descender por la tibia hasta alcanzar el dedo gordo, o simplemente hacer descender. Con los ojos abiertos y yo con los ojos cerrados. Acá vamos a ver si es que hay alguna alteración, si sobrepasa o no sobrepasa, o de repente no alcanza, ¿no? Y la alteración, al igual que los miembros superiores, bueno, no hay un movimiento adecuado. Estamos hablando de dismetría, ¿no? En relación a la ejecución de movimientos, ¿no? Este es un video, obsérvenlo, aquí van a ver, es el talón del pie derecho hacia la rodilla izquierda, igual talón izquierdo hacia la rodilla, baja en forma simétrica, ¿miren? ¿No? Entonces, es una exploración, talón, rodilla, o sea, hay eso tanto con ojos abiertos como ojos cerrados, ¿no? O sea, aquí no hay ningún problema. Si hubiese problema, el paciente demoraría en ejecutar el movimiento. ¿Qué significa? Trataría de ubicar la rodilla, el talón podría irse más atrás, más adelante, ¿no? O simplemente no llegar a la rodilla, de repente sobrepasa y el pie va por el borde externo de la pierna, ¿no? Eso cuando tenemos una alteración en esta maniobra talón-rodilla, ¿no? Pero en este caso, como lo ven en la imagen, una evaluación dentro de límites normales, ¿no? Y en la evaluación de la ataxia dinámica para tronco, que es la famosa maniobra de Fournier, ¿no? Entonces aquí tiene
por objeto es reconocer precozmente la ataxia, ¿no? Y uno de los elementos que generalmente más precozmente se puede alterar o encontrar es en el tronco. Por eso que este movimiento, esta evaluación implica hacer cambios de postura, ¿no? Hacer que el paciente se incorpore, se siente, se camine, ¿no? Entonces va a haber un componente de alteración en ejecución de estos movimientos, ¿no? Si existe una ataxia, pues definitivamente van a haber unos movimientos oscilantes. Si lo tengo al paciente, digamos, en decúbito dorsal, yo que se siente, no va a poder hacer porque va a mover el tronco excesivamente para poder realizar el movimiento. A diferencia que si están echados, les digo, siéntense, ustedes se van a sentar rápidamente. Es como cuando estamos haciendo abdominales, nos sentamos de forma inmediata, ¿no? Entonces, es importante esto, sí, porque puede haber ataxia de tronco y no haber ataxia de miembros. O sea, podemos no tener dismetría ni adiadococinesia, y sí ya empezar una alteración sutil en nivel de tronco, y eso simplemente evidenciándolo mediante un examen adecuado de esta área. En lo que se refiere a la maniobra de Fournier, la maniobra para tronco, tenemos varias formas de poder evaluarla. Generalmente lo que hacemos es que pedimos al paciente, si está en posición sentada, que se levante rápidamente. ¿No? En forma normal lo va a hacer, pero cuando hay algún compromiso, digamos, de coordinación a nivel de tronco, este va a demorar y su cuerpo va, digamos, a hacer algún movimiento, va a oscilar antes de tomar la posición erguida, ¿no? Entonces, uno de ellos es hacer que el paciente que está sentado se levante, ¿no? Y ver cómo ejecuta ese movimiento. Levantado, una vez que está levantado, se indica que camine en línea recta hacia adelante y luego hacia atrás, ¿no? Mirando hacia arriba con ojos abiertos y cerrados. Hay que ver, ¿no? Y cuando se ejecuta ese movimiento se le indica bruscamente que se detenga y que gire completamente. El enfermo a veces no puede girar, ¿no? Y a veces tiene tendencia a caída, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se explora eso, ¿no? Entonces, tenemos momentos en los cuales podemos evaluar esta maniobra de Fournier. Cuando estamos en posición sentada y nos ponemos de pie, cuando estamos de pie y hacemos que camine, ¿no? Entonces nosotros al hacer que camine y pedimos que se detenga, el enfermo, como dice acá, no puede detenerse bruscamente y por la velocidad que lleva caminando, vamos a ver que tiene una tendencia que se va hacia atrás para conseguir detener, como que está frenando, ¿no? Y al hacer el movimiento brusco de girar, ¿no? De girar completamente, le es difícil con una tendencia a caída. Subir y bajar escaleras, eso generalmente cuando hay un paciente con problema de ataxia de tronco, no va a poder subir si es que no se sostiene de un pasamano o se sujeta de algo o de alguna persona para poder subir, ¿no? Porque es el tronco el que está oscilando para tratar de buscar el equilibrio, ¿sí? Entonces la ataxia, que viene a ser el trastorno de la coordinación, ojo, sin debilidad motora y en ausencia de apraxia. Entonces, esta es una alteración de la coordinación motora. Tenemos acá que los sistemas implicados cuando estamos frente a esta ataxia es el sistema de sensibilidad proprioceptiva consciente, el cerebelo y el sistema vestibular, ¿no? Tres elementos, tres sistemas implicados cuando tenemos una ataxia. Entonces, y puede haber lo que es las ataxias de tipo periférica y centrales, ¿no? Entonces, es importante más o menos determinar cuál de estas va a estar siendo la causa del trastorno de coordinación que se pueda tener en un paciente. Bien, bueno, se filtró esta diapositiva, pero esta es una definición de ataxia. Ataxia es ausencia de orden, o sea, alteración de la coordinación,
de la actividad muscular. Está causada por alteraciones del cerebelo y conexiones, puede ser cerebelo y conexiones, con todas sus características que lo vamos a ver más adelante, tanto del vermis, de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Y que puede incluso tener lo que es la presencia de un temblor de intención y una disartria que puede presentarse en algunos casos cerebelosos, ¿no? La ataxia periférica, la ataxia neurítica, ¿no? Está en relación a las neuropatías periféricas o polineuropatías, cuya fisiopatología está en relación a la imposibilidad de que los estímulos proprioceptivos alcancen el sistema nervioso central, ¿no? Y acá, dentro de las patologías más frecuentes, tenemos pues ya lo que es las patologías secundarias a alcohol, ¿no? O sea, las neuropatías o polineuropatías alcohólicas, la diabetes como enfermedad metabólica, enfermedades desmielinizantes como el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La parte secular sobre todo, porque ustedes saben que en la fase aguda de Guillain-Barré hay paraparesia o hay paraplegia, ¿no? O hay cuadriparesia o cuadriplegia, ya sea en lo que es en botas o en guantes, como se llama, de acuerdo al inicio del Guillain-Barré. Pero puede quedar como una neuropatía periférica o polineuropatía, sí puede quedar como una secuela de la enfermedad propia, ¿no? Neuropatías desmielinizantes crónicas, tóxicas, ¿no? Autoinmunes, vasculitis, sarcoidosis, ¿no? Y enfermedad a veces un poco olvidada, un poco pensada es la porfiria, ¿no? La porfiria intermitente aguda, que muchas veces no se llega al diagnóstico hasta que haya un cuadro, digamos, de origen así o sinológicamente de tipo neurológico, ¿no? Porque la porfiria generalmente sean aquellos pacientes que tienen dolores abdominales, crónicos, sin causa, y muchas veces pasan desapercibidos hasta que debutan con una manifestación neurológica, ¿no? Por la enfermedad de la porfiria, que es una de las causas que hay que considerar siempre, ¿no? Porque a veces se nos pasa, es una enfermedad no muy pensada por todos nosotros. Entonces, dentro de los hallazgos clínicos de la ataxia neurítica periférica hay trastornos tróficos distales, hay hiporreflexia, o reflexia profunda, hay trastorno de la sensibilidad, hay hipoestesia, ya sea en bota o en guante, hay alteración de la sensibilidad superficial, alteración también de la sensibilidad profunda, lo que es la famosa abatriestesia, ¿no? O sea, hay trastornos en las masas musculares y a nivel de troncos de nervios periféricos, manifestando dolor a la presión, ¿no? O sea, el recorrido del tronco del nervio hacemos una presión y vamos a generar un punto álgico que el paciente no va a notar. No hay romper, y si es positivo, estamos hablando ya de una posibilidad de una serie de casos, ¿no? Entonces, la característica de esta ataxia neurológica periférica es que hay cambios tróficos distales, hay hiporreflexia como dato importante y trastorno de sensibilidad. Acuérdense ustedes, tanto en bota en guante, se acuerdan más o menos de lo que es el Guillain-Barré, ¿no? Y hay una alteración pues superficial y profunda con manifestaciones evidentes de compromiso de sensibilidad, ¿no? Entonces, esta es una de las características que hay que tener en cuenta cuando se tiene una ataxia. Y la ataxia medular, que básicamente está representada por lesiones a nivel de la médula, en lo que se refiere a mielopatías, en donde ahí la lesión, básicamente como se ve, y está acá en color rojo, si ustedes están viendo igual, es en los cordones posteriores, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que hay una falta de la conducción de las impresiones proprioceptivas periféricas hacia arriba, hacia los núcleos encefálicos de la coordinación. Y entonces vamos a tener trastornos sensitivos. ¿De qué tipo? Trastorno sensitivo de una hipoestesia o anestesia, ¿no? Profunda,
táctil, epicrítica, discriminatoria, y va a haber lo que es una ataxia es estática, ¿no? O sea, hay Romberg y también hay una ataxia dinámica en el sentido de la directividad o las maniobras positivas para este cuadro, ¿no? La característica es que estos pacientes caminan con los pies separados, amplían la base de sustentación y van caminando mirando sus pies por los trastornos que tienen, ¿no? Acuérdense del cordón medular, ¿no? O sea, va a haber un trastorno sensitivo importante, ¿no? Que es la que va a provocar que el paciente camine para ver si está pisando piso o no, va mirando sus pies, ¿no? Porque tiene pues, hipoestesia, tiene anestesia profunda, ¿no? Táctil, discriminatoria, entonces tiene que compensar este fenómeno viendo o haciendo esta caminata para que pueda tener la certeza que está sobre una superficie, digamos, dura. Entonces va a haber una serie de lesiones que pueden producir y acá hay que considerar que cuando hay una lesión medular, la signología que puede presentar se da por debajo del nivel de la lesión medular. Entonces ahí es donde podemos tener todas estas alteraciones que se ven aquí en el cuadro, que dice pérdida bilateral del tacto profundo, puede haber pérdida bilateral del sentido de la vibración, ¿no? Hay una pérdida bilateral de la discriminación entre dos puntos, hay una pérdida del sentido de la posición, o sea, no voy a detectar la posición espacial de alguna estructura de mi cuerpo, ¿no? Hay alteración en los reflejos osteotendinosos y hay una alteración sensitiva que es el... Entonces, esta es la característica de la famosa ataxia medular, que es la que cuando se presenta secundario a mielopatía. ¿Hay enfermedades que te producen ataxia medular? Claro, infinidad de enfermedades. Ahí están citando algunas, ¿no? Por ejemplo, está la enfermedad de Friedrich, la esclerosis múltiple, que es una de las enfermedades que puede dar múltiples sintomatologías de manera bizarra, no completa, ¿no? Tenemos la degeneración espinocerebeloso, la siringomielia, la mielopatía a nivel cervical, obviamente el compromiso es mayor y de alto riesgo. Y bueno, lo que se conocía como una pseudolesión tabética de la cabeza dorsal, ¿ya? Entonces tenemos que tener esas consideraciones para poder evaluar bien al paciente y determinar ante qué tipo de ataxia nos encontramos. Aquí la ataxia central, ¿no? Tenemos pues componentes, enfermedades que puedan dar esa manifestación. Está la esclerosis múltiple, como hemos mencionado, la siringomelia, la ataxia tabética, por citarle algunos ejemplos que pueden condicionar compromiso a nivel central, ¿no? La esclerosis múltiple de por sí, por ser una enfermedad que puede extenderse y presentarse diverso compromiso, puede darnos afección, puede darnos piramidalismo, puede darnos problemas a nivel neuritis retrovulvares, puede dar trastornos a nivel esfinteriano, ¿no? Entonces, una serie de manifestaciones que pueden corresponder al compromiso central por una enfermedad, ¿no? La ataxia cerebelosa, que tiene como característica que se pierde todo lo que es la metría, o sea, la ometría, ¿no? Hay una falta de sinergia, hay una falla en la diadococinesia. Y los hallazgos más importantes que se tienen es, pues, a nivel, en posición de pie, oscila en todo sentido, ¿no? No se cae, es aquel que tiene, pues, como que estuviese ebrio, ¿no? Como dice ahí, en ebrio, está paradito como si estuviese tomado, pero se va de derecha a izquierda, adelante a atrás, y ¿cómo se llama? Es producto básicamente del fenómeno de compromiso cerebeloso, ¿no? En la marcha, obviamente, pues, es la marcha clásica del Beodo, donde amplía la base y camina en zigzag. Con eso estamos evaluando la ataxia dinámica, ¿no? Entonces, es la marcha en zigzag, la marcha del ebrio, la paradita del ebrio, ¿no? Entonces,
Eso es muy característico cuando el paciente no tiene ninguna otra, digamos, comorbilidad importante para relacionarla, ¿no? Obviamente cuando hay una ataxia cerebelosa no hay Romberg, y esta ataxia cerebelosa se asocia a lo que es reflejos pendulares, ¿no? Y la presencia de temblor en este tipo de pacientes. Obviamente la lesión es a nivel cerebelosa o sus vías diferentes. La ataxia vestibular, como un resumen, su sintomatología es siempre incompleta, el vértigo es no sistematizado, y aquí hay una afectación pues a nivel de los núcleos vestibulares centrales, a diferencia de la ataxia laberíntica, ¿no? Que es global, más armónica, hay vértigo, hay afección del laberinto a nivel del octavo nervio craneal, ¿no? Hay Romberg, hay la famosa marcha en estrella, hay una lateropulsión al lado afectado, ¿no? Mayor con los ojos cerrados, ¿no? Cierra los ojos y se va a ir más hacia un lado, entonces vamos a ver el lado afectado, cómo hace ese movimiento. Los reflejos osteotendinosos están normales, y, y hay fenómenos auditivos como la hipacusia, puede haber presencia de acúfen, ¿no? Puede haber, digamos, lo que es el acúfenos o tinnitus, ¿no? En el paciente que tiene componente laberíntico, ¿no? Paciente con cuadro vertiginoso, que tiene disminución de audición, presencia de tinnitus y tiene alteraciones en el componente del equilibrio con una marcha, digamos, en estrella, y que hay al momento de realizar un movimiento de desplazamiento, hay una tendencia hacia irse hacia un lado, que estamos hablando de la posibilidad de una ataxia de tipo laberinto. Y aquí vamos a mencionar el famoso síndrome cerebeloso. ¿Qué es el síndrome cerebeloso? Básicamente es un conjunto de signos y síntomas dados. ¿Por qué? Por la perturbación del control del cerebelo sobre la motilidad estática y cinética, ¿no? Que es la exploración donde realizamos nosotros en el examen clínico. Entonces, el síndrome cerebeloso va a tener componentes, como es la desaparición o trastorno de la función del cerebelo, no va a provocar que haya una irregularidad o fragmentación de las secuencias motoras normales. Los defectos de la velocidad del arco y la fuerza de movimiento, esto significa pues que va a haber una estimulación insuficiente o excesiva del órgano destinatario, ¿no? Con las consecuencias de hipermetrías o hipometrías. Y la perturbación de la sucesión de lo que es motora trifásica del agonista, antagonista, agonista, esto va a hacer que haya una prolongación en el intervalo entre la orden para una acción y el comienzo de la misma. ¿Qué significa? Yo coge el vaso y va, digamos, el paciente a pensar en coger el vaso, ¿no? Se va a ver un inicio lento del movimiento, ¿no? De cómo comienza y la ejecución misma hasta terminar digamos, el objeto en ser cogido, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones nos va a provocar pues la ataxia de los movimientos, va a provocar temblor de intención o famoso temblor atáxico, trastornos del equilibrio y la marcha y una disminución del tono muscular en las lesiones agudas, ¿no? Puede haber una disminución del tono muscular en lesiones agudas. Entonces, el síndrome cerebeloso como tal, tenemos tres aspectos a considerar cuando constituye el cuadro neurológico dominante, o sea, es el principal. Lo otro es cuando se asocia a procesos piramidales o extrapiramidales. Y el tercero es cuando se asocia a manifestaciones neurológicas. Lo más frecuente que tenemos que considerar son estas dos, en donde
cuando constituye el cuadro neurológico dominante, hay que pensar en las posibilidades de que esto es un fenómeno heredotáxico dependiendo de la edad de presentación, la esclerosis múltiple, que obviamente es una enfermedad por descarte, no hay un diagnóstico definido para hacer los tumores del cerebelo o de la fosa posterior con hipertensión endocriniana. Puede provocarnos un síndrome dominante, sí, un síndrome dominante nos puede provocar, ¿no? Y la otra causa de síndrome cerebeloso como elemento dominante neurológico son las lesiones propias en el cerebelo, como las hemorragias e infartos cerebelosos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las causas por las cuales nos pueden dar un síndrome cerebeloso. Y cuando el síndrome cerebroso se asocia a patologías piramidales o extrapiramidales, igual, ¿no? O sea, va a predominar lo que es. Vamos a tener los hallazgos del compromiso cerebroso más los signos del piramidalismo. A veces, de acuerdo al nivel, puede haber síndromes vulvares, protuberanciales, ¿no? Entonces, donde hay una causa de tipo vascular, ¿no? Es importante precisar ese aspecto, ¿no? Y dentro del síndrome cerebroso, que está asociado a manifestaciones neurológicas, ahí está pues dos distintos síndromes vulvares y protuberanciales, el famoso síndrome de Wallenberg, la atrofia cerebrosa del alcohol, ¿no? Donde hay pues un compromiso y manifestaciones neurológicas propias de esta patología. Dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso, dentro de los síntomas es el vértigo, cefalea y vómitos de tipo cerebral. Signos como que tenemos que evaluarlo en la parte estática, cinética y los trastornos de movimiento pasivo u otros trastornos dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome cerebroso. Ustedes se dan cuenta que el síndrome cerebroso es multi signos, entonces hay que explorarlo adecuadamente. Las características clínicas, por ejemplo, tenemos dentro de los trastornos estáticos, lo característico, tenemos que ver que el paciente está en una posición, en una actitud en la cual hay un aumento de la base de sustentación y está en movimiento lateral, ¿no? Constante, que es como que estuviese en estado de debilidad, por eso tenemos paradito, pero moviéndose de un lado a otro lado, ¿no? Otro elemento estático que podemos evaluar como posibilidad de un síndrome cerebeloso es la presencia de un temblor de actitud, ¿no? O sea, empieza el temblor cuando hago algún movimiento, ¿no? Obviamente esto, soy sincero, no lo veo, pero lo reportan los semiólogos, que es la catalepsia cerebelosa, ¿no? El paciente está en decúbito dorsal, le colocan en una posición y se queda en esa posición el paciente, ¿no? Con algún movimiento muy fino en la cual lo catalogan como una catalepsia cerebelosa. Y lo otro es cuando hay un estado de atonía, hipotonía, sobre todo en los niños, ¿no? En edad precoz, un niño hipotónico hay que descartar de que no haya ningún componente de origen cerebeloso, ¿no? Como causa de esa hipotonía. Entonces, estos son algunos de los trastornos estáticos como manifestaciones clínicas que puede presentar el síndrome cerebeloso. Y dentro de los trastornos cinéticos, obviamente, lo característico es la marcha titubeante, ¿no? La marcha en zigzag, la marcha en tandem, aquel paciente que camina como que estuviese en copas, estuviese muy tomado, ¿no? Y no se tiende a caer, ¿no? La famosa marcha titubeante o marcha del ebrio, ¿no? Ahí la cabeza y el tronco van oscilando, ¿no? Entonces ahí tenemos una ataxia del tronco y el paciente camina pues en zigzag, ¿no? En zigzag, desviándose hacia un lado, hacia otro lado, ¿no? Que es la característica del cuadro cerebeloso, ¿no? Y en ocasiones a veces el paciente no logra caminar. Cuando es muy intenso, el síndrome cerebroso es muy agudo, muy grave, no puede desarrollar esta marcha, ¿no? Entonces, siempre es bueno, antes de iniciar la marcha, cuán severo es para no exponerlo a una caída innecesaria, ¿no? Bien, tenemos otra manifestación cinética del síndrome cerebroso, es la dismetría, ¿no? La dismetría, que como saben, le hemos explicado, es la incapacidad de poder alcanzar un objeto, o sea, un blanco, ¿no? Quiero coger el vaso, la taza,
y no lo puedo hacer, entonces estamos hablando de una dislipidemia, ¿no? Porque acá va a haber una alteración tanto en la velocidad, en el sentido de la distancia, fragmenta el movimiento, ¿no? Entonces esto no va a lograr atrapar o llegar al blanco, que es en este caso un objeto, ¿no? Por eso que hablamos de disimetría. Bien, lo que es la diadococinesia o la disdiadococinesia, que son los movimientos alternantes que hemos visto en los videos, incluso la pronosupinación, y esa característica que tiene esta pronosupinación es que se realiza en forma simétrica, en forma, digamos, coordinada. No se evidencia torpeza, pero cuando tenemos manifestación de sospecha alta cerebelosa, sí va a haber una adiadococinesia o disdiadococinesia, como se menciona en algunas literaturas. Otro trastorno cinético como manifestación clínica es el famoso temblor cinético que puede presentarse en el paciente con componente cerebeloso, ¿no? Entonces, el temblor que muchas veces, como hemos hablado, el temblor de intención, de actitud, es el más frecuente, ¿no? Y puede haber este temblor, digamos, cinético, es un movimiento muy finito, ¿no? Que se puede presentar. La ataxia, obviamente, la ataxia de la caminata, ya lo hemos explicado, ¿no? La presencia de reflejos pendulares, que es importante, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque acá tenemos un ejemplo. Normalmente voy a hacer la percusión a nivel del tendón, vamos a ejecutar un movimiento, va a haber respuesta de la pierna y vuelve a su estado basal. ¿Qué pasa con los reflejos pendulares? Se realiza la evaluación de reflejos, si tiene la respuesta, pero la pierna no regresa al estado basal y queda, como bien lo dice su nombre, pendulando, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, pendulante, ¿no? Esa es la característica de la presencia de estos reflejos pendulares cuando hay sospecha de un síndrome cerebeloso. Entonces, tenemos acá, esas son las manifestaciones clínicas de diferentes trastornos cinéticos y estáticos en el síndrome cerebeloso. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, dentro de los trastornos de movilidad pasiva, estos se van a demostrar por tres pruebas, ¿no? La prueba de André Thomas, ¿no? La de Stewart Holmes y el fenómeno cerebeloso de imitación, ¿no? Son tres pruebas que van digamos, demostrar cuando hay un trastorno de la movilidad pasiva dentro de un síndrome cerebeloso. Dentro de los trastornos, dentro de manifestaciones clínicas también, el trastorno de escritura se va a manifestar, obviamente, desde que hay un temblor de actitud, ¿no? La mano, entonces, no va a tener la misma legibilidad, ¿no? De lo que se tenía antes, me imagino. Por eso es importante cuando tenemos un paciente y le hacemos escribir y la letra vemos que no es nada bonita, que parece legible, se le pregunta si así es su letra o si la persona que está acompañando puede dar validez que es así o no es así su letra, ¿no? Entonces es importante, es otra de las manifestaciones que hay que tener en cuenta en lo que es el síndrome cerebeloso, ¿no? Entonces, la otra que tenemos que tener en cuenta también, importante, es los trastornos en la varognosia, ¿no? O sea, va a haber una alteración en el sentido espacial de ver el peso de, digamos, de los movimientos que se hagan en el paciente con los ojos cerrados para poder evaluar bien esta alteración. La presencia de nistagmus puede ser la crisis cerebelosa, que es ya la presencia de opistótonos en casos de severidad de un síndrome cerebeloso, sobre todo en edad temprana, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un paciente con lo que es ataxia, tenemos que tener en cuenta antecedentes familiares, personales, edad,
y los signos acompañantes, ¿no? La edad es importante porque cada grupo etario va a tener un factor de riesgo de poder pensar en alguna patología en específica, ¿no? Por ejemplo, si es adolescente y viene con una marcha táxica, hay que pensar y descartar que no hay intoxicación. Si está en etapa escolar, hay que descartar que no hay un componente infeccioso cerebral, ¿no? O un proceso inflamatorio, como una encefalitis, ¿no? En los lactantes y preescolares, por ejemplo, la ataxia postinfecciosa o el trauma. Y además, no menos importante, la presencia de signos acompañantes, como es la presencia de somnolencia, fiebre, cefalea, vómitos, el caso marcado hasta edema cerebral puede haber, hipertensión endocraniana, por eso que habla acá de lo que es edema de papila, ¿no? Entonces, son esas condiciones cuando tenemos una ataxia que tenemos que, digamos, enfocar para poder ir avanzando y llegar a una posibilidad sindrómica. La prueba de flexión de tronco es la que hablamos, la maniobra de Fournier, ¿no? La prueba de inversión de tronco, acá, como se ve acá se le solicita al paciente que se encuentra de pie que se incline hacia atrás, ¿no? Las personas normales van a flexionar las piernas para mantener el equilibrio, ojo, ¿no? Mientras que el cerebeloso no flexiona las piernas y pierde el equilibrio, ¿no? O sea, para tratar de compensar se hace esta flexión de las piernas, pero en el cerebeloso no lo hace y por eso pierde el equilibrio, ¿no? Es la famosa prueba de inversión del tronco. La otra es la prueba del arrodillamiento, que es la que está acá, que vemos aquí. Aquí se solicita al paciente que se arrodille, ¿no? En algunos casos en una silla, si no se puede poner el piso, en una silla, tomando el respaldo con sus manos, ¿no? Entonces el paciente cerebeloso va a levantar la rodilla del lado afectado más allá de lo necesario, ¿no? Y luego la desciende de forma brusca, golpeando la silla, ¿no? Entonces, hay una coordinación entre el movimiento de lo que es la flexión de la rodilla y el levantamiento del lado contralateral, ¿no? Entonces, eso es lo que imposibilita muchas veces a que el paciente cerebroso pueda arrodillarse de forma adecuada. Y dentro de las maniobras semiológicas de exploración de los trastornos de los movimientos pasivos en el síndrome cerebeloso, el más representativo es la prueba de pasividad de André Thomas, ¿no? Esta prueba de pasividad de André Thomas es la que básicamente se hace, se entiende por, pasividad de imponer algunas actitudes a articulaciones o sectores del cuerpo sin que el paciente las corrija, ¿no? O ofrezca resistencia a realizar tales maniobras, ¿no? Entonces, esa es la maniobra de André Thomas. Se recuerdan en la segunda clase, creo que fue que hicimos, el paciente está de pie, el médico se coloca por detrás, lo toma de la cintura, ¿no? Y le imprime unos movimientos al tronco, ¿no? De movimiento de tipo rotación, derecha e izquierda, y lo cual permite pues un movimiento de vaivén, ¿no? Más amplio, ¿no? De vaivén más amplio de los miembros superiores que están del lado afectado, ¿no? Es mucho más el movimiento de vaivén, ¿no? En la zona afectada. Si es del derecho, vamos a ver que hay un vaivén mayor en ese lado al hacer esta maniobra de lo que es André Thomas, ¿no? Entonces, esa es una de las características. La otra son las oscilaciones pendulares y la otra es la prueba de resistencia de Stigall-Holmes, ¿no? Esta prueba de resistencia de Stigall-Holmes, que es la que vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Esto es para evaluar estados hipotónicos, acuérdense de la clase, evalúa hipotonía Stigall-Holmes. Esto es cómo se hace, se solicita pues al paciente que flexione con fuerza el antebrazo sobre el brazo, mientras es evaluado, y nosotros le hacemos oposición, sujetando fuertemente, ¿no? Entonces luego repentinamente soltamos el antebrazo del paciente,
En el paciente cerebeloso, ¿qué va a ocurrir? Que su brazo continúa flexionándose hasta golpear la mano contra el hombro. En el no cerebeloso vuelve a su posición basal, a su posición normal, ¿no? De flexión de lo que es el antebrazo sobre el brazo. En cambio, en el cerebeloso no. Sigue flexionando e incluso golpeándose el hombro del lado que estamos examinando, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la prueba de Stigall-Holmes. Tanto André Thomas, que es para ver movimiento pendular a través digamos, de estabilizar el nivel del tronco, hacer movimientos giratorios del tronco para ver la amplitud de ambos lados de las extremidades, ¿no? Y el Stibor-Holmes, que es la oposición que hacemos a la persona que está haciendo flexión y súbitamente soltamos para ver, regresa a su posición basal, excelente, no hay problema. Sigue flexionando, sigue pendulando y golpeándose el hombro, ya estamos hablando de que es un Stibor-Holmes positivo, ¿no? Acá tenemos lo que hemos mencionado, ¿no? Dentro de las maniobras, la prueba de talón, ¿no? Talón-rodilla, la prueba de dismetría, que es para coger el vaso, ¿no? Entonces, por eso que acá se le pone que es en una persona normal es un movimiento único, uniforme y directo. En el paciente con algún trastorno de tipo cerebeloso va a hacer que esto provoque una amplitud, el movimiento se fraccione en tiempos para poder llegar al blanco correspondiente, que en este caso sería una taza. Y fíjense la característica, cómo abre demasiado la mano. ¿Por qué? Porque pierde esa percepción de qué tamaño puede ser el objeto que voy a colocar. Por eso que tienden a ampliar más todavía la mano ante esa posibilidad de que de repente sea más grande el objeto y poder cogerlo adecuadamente. Entonces, esos son la parte, digamos, de síntomas, signos. Ahora, digamos, cuando hemos catalogado de la opción de un síndrome cerebeloso, tenemos que ver dónde está la lesión. ¿Está en hemisferios cerebelosos o está ¿cómo se llama? En vermis, ¿no? Entonces, si estamos pensando en un hemisferio cerebeloso, vamos a tener algunas características de que pueda estar presente dismetría, hay disdiadococinesia, hay asinergia del movimiento, hay temblor cerebeloso, ¿no? A diferencia que cuando la lesión es vermiana, obviamente tenemos muchas veces precozmente lo que es la ataxia de tronco, ¿no? Entonces, algo que nos puede orientar hacia el lugar de lesión que podamos tener en el paciente, ¿no? Esta es la imagen característica que ustedes conocen del cerebelo, ¿no? Acá tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, este es el lóbulo floculonodular. Entonces vean ustedes cómo cada parte es característica en alguna presentación, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo anterior que constituye el paleocerebelo, ¿no? Es el que no va a estar en relación a la postura y el tono muscular. ¿Qué significa? Si tenemos alguna alteración de coordinación y además hay alguna, digamos, postura o un tono o un estado diferente de tono y una postura inadecuada, lo más probable es que la lesión esté en el lóbulo anterior, ¿no? El lóbulo posterior, o también llamado neocerebelo, es aquel que está encargado de hacer los movimientos de gran habilidad, ¿no? Son movimientos finos que tenemos que tener en cuenta. Y en lo que es el lóbulo floculonodular, que es el famoso archicerebelo o arquicerebelo, ¿acá? Es el que tiene conexiones de fibras nerviosas hacia la parte superior, ¿no? Y entonces va a estar relacionado pues a la conservación del equilibrio, ¿no? Por eso que la lesión en esta zona del cerebelo, en el área floculonodular o arquicerebelo, es porque va a haber una alteración de las fibras que van a llevar la
lo que es la información para un equilibrio adecuado, ¿no? Entonces tenemos lóbulo anterior, tono muscular y postura. Lóbulo posterior, el neocerebelo, coordinación de movimientos de gran habilidad, y el flóculo nodular o el arquicerebelo, que está en relación a lo que es la conservación del equilibrio. Bien, refiere al diagnóstico topográfico, vamos a ver entonces que se generan síndromes. Tenemos el síndrome de cerebroso medio de origen vermiano, el cerebelo, del síndrome cerebroso lateral de los hemisferios o neocerebelo, el síndrome pancerebeloso, que va a comprometer toda la estructura del cerebelo, y el otro síndrome, que es el compromiso de conexiones cerebelosas, que es a través de las fibras, ¿no?, que van a llevar la parte de equilibrio en lo que se refiere pues al área que es el lóbulo floculonodular, ¿no? Bien. Entonces, vamos a desarrollar el síndrome cerebeloso medio. El síndrome cerebeloso medio se caracteriza porque los signos y síntomas están relacionados con el sistema vestibular, debido a que el compromiso en el cerebelo es en el lóbulo floculonodular, el arquicerebelo, que tiene fibras que van hacia el componente vestibular, ¿no? Entonces, estos síntomas van a verse desapercibidos en decúbito, o sea, a este paciente hay que evaluarlo adecuadamente. Si lo echamos, va a estar tranquilo, no va a presentar ninguna molestia. Pero si lo ponemos en bipedestación, sí vamos a tener características, ¿no?, que pueden ir desde la presencia de nistagmus, la presencia de ataxia estática o ataxia en la marcha, de que pueda tener problemas de diplopía, de náuseas y, ¿cómo se llama?, dolores de cabeza, ¿no?, cefalea, ¿no? Entonces, esa es un poco la característica del lóbulo medio, ¿no?, que está en relación pues a la exploración en bipedestación. Por eso, en decúbito dorsal no voy a encontrar significancia al examen, sobre todo si hay trastorno de coordinación. Entonces, algunas características acá en relación a lo que es el diagnóstico topográfico, ¿no? El síndrome cerebeloso medio o vermiano, ¿no?, o palio cerebeloso rostral, se caracteriza porque presenta un aumento de la base de sustentación, tanto en pierna y marcha, ¿no?, en pie y marcha, perdón. Hay ataxia de la marcha, la ataxia dinámica, tanto talón, rodilla, índice, nariz, está preservada, o es muy relativo la aparición de esto, ¿no? Pero fíjense, en el vermiano aumenta base de sustentación, o sea, hay ataxia de la marcha, y la ataxia dinámica está, digamos, preservada, ¿no? No hay hipotonía, no hay disartria, no hay nistagmus, no hay, digamos, ninguna alteración más, y la posibilidad de que esto estemos frente a una etiología de una atrofia cerebelosa por alcohol, ¿no? O sea, que es donde la zona donde sufre básicamente el vermis anterior superior, ¿no? Entonces, ahí es importante observar esto de acá, ¿no?, esta característica. Y el síndrome cerebeloso medial, vermiano o caudal, ¿no?, tenemos acá que hay inestabilidad troncal, marcha vacilante o la marcha en tandem, es una ataxia preservada en miembros, o sea, no hay alteración de lo que es la ataxia de miembros, ¿no? Entonces, no hay disartria, no hay nistagmus, y esto podría estar en relación más a un fenómeno de tipo medulloblastoma, ¿no? Entonces, vamos viendo algunas características que nos permiten diferenciar tanto el vermiano rostral como el caudal. El rostral tiene ataxia en la marcha, aquí en el caudal la ataxia está preservada, hay inestabilidad más en el tronco, ¿no?, y una marcha en tandem, vacilante, y a diferencia del síndrome cerebeloso lateral hemisférico, que son manifestaciones del mismo lado de la lesión. Tengo manifestaciones del hemisferio cerebroso derecho, voy a tener dismetría derecha,
voy a tener como ese temblor de altitud de repente en esa área, pero todo concerniente en forma ipsilateral, son manifestaciones homolaterales, ¿no? Acá hay una franca ataxia a nivel de miembros, ¿no? Tenemos dismetría, hay diatocinesias, hay temblor y hay un estilo Holmes positivo, ¿no? El paciente ya tiene algún estado de hipotonía en miembros y hay la presencia de lateropulsión. Nistagmus está presente, ya está presente y la causa de posibilidades diagnósticas para que se desarrolle el síndrome cerebeloso es la presencia de cuadros neurovasculares, ¿no? Por ejemplo, hay infartos a nivel cerebeloso, hemorragias a nivel cerebelosa o la presencia de tumores primarios y secundarios en dicha zona que pueden causar un compromiso cerebelar, ¿no? Y el síndrome pancerebeloso obviamente está en relación a lo que es lo florido del síndrome cerebeloso, ¿no? Va a tener signos cerebelosos bilaterales porque hay un compromiso de todo el cerebelo, ¿no? Entonces vamos a tener los compromisos a nivel de tronco, a nivel de miembros, ¿no? Y tanta motricidad craneal también. Va a haber, digamos, características de disartria, sí, disartria. La etiología probable que ocurra cuando presentemos este síndrome pancerebeloso son las causas infecciosas, ¿no? Las tóxico-metabólicas, la fiebre y incluso las paraneoplasias, ¿no? Hay enfermedades que se pueden presentar inicialmente como un síndrome cerebeloso o pancerebeloso y luego puede en algún momento presentarse ya la evolución de algún proceso, digamos, de tipo infeccioso o que haya un compromiso neoplásico de fondo, pero que se va a anticipar con una manifestación neurológica. Y cuando hay trastornos de las conexiones de las vías cerebelosas, en la vía aferente estamos hablando de una lesión del arquicerebelo, y cuando es de la vía eferente estamos hablando de un síndrome de neocerebeloso, ¿no? Que es lo que hemos descrito anteriormente. En resumen, lo que tenemos que conocer bien del síndrome cerebeloso son sus manifestaciones clínicas, ¿no? Sus manifestaciones clínicas tanto estáticas como dinámicas que presenta el paciente, ¿no? Y al enfrentar a un paciente con una alteración en la ataxia, o sea, vemos al paciente en posición de pie que está, que está en un vaivén constante y que amplía bases de sustentación y que le hemos hecho la prueba, obviamente estamos frente a un fenómeno atáxico. Entonces ahí hay que empezar a explorar las maniobras para búsqueda de lo que es la dismetría, la diadococinesia y determinar si hay un compromiso localizado en el hemisferio, localizado en Vermis o localizado de repente quizás en todo el cerebelo, ¿no? Entonces este cuadro diferencial les va a ayudar un poco en el sentido de cómo se puede ir viendo cada síndrome cerebroso de acuerdo a la topografía que se puede dar, ¿no? Que se puede manifestar, ¿no? Entonces, lo más característico y lo más, obviamente, común y fácil de ver es cuando viene un síndrome pancerebeloso, ¿no? Ya son signos en ambas partes del cuerpo. Y mientras en los otros compromisos tenemos que identificar bien a nosotros qué lado es el compromiso para poder darle una evaluación completa, ¿no? Entonces, aquí es el fenómeno de ataxia, por ejemplo, en el síndrome cerebroso medial herniano rostral, tenemos ataxia de la marcha presenta, en la cerebelosa caudal tenemos taxia, está preservada, fíjense. Y cuando hay un síndrome cerebeloso lateral hemisférico o neocerebelo, hay una franca ataxia a nivel de... Entonces, eso de ahí es importante poder considerarlo, ¿no? Entonces hay ataxia que puede cruzar, como decía yo, con dismetría, con asinergia, ¿no? Y hay que siempre ver y evaluar los exámenes de Stewart Holmes
¿no? Para poder determinar si es que hay o no hay digamos, positividad y poder decir, ah, ya, ese es un fenómeno asociado. Bien, entonces, esto es lo que quería conversar con ustedes, es más que todo una evaluación de la coordinación, un examen sencillo, simple, que es evaluar el fenómeno de lo que es la motricidad coordinada, ¿no? Entonces, en su posición estática y dinámica, ¿ok? Bien, conceptos principales que tienen que saber, que estamos en una postura, una actitud atáxica, la marcha táxica, la marcha del cerebeloso, que es la marcha en tandem, en zigzag, el deodo, ¿no? Las alteraciones principales, tanto en la taxia dinámica, en la maniobra índice-nariz, en la maniobra talón-rodilla, ¿no? Que nos van a permitir evaluar completamente el estado de coordinación que se tiene en el paciente. Siempre cuando tengan un cuadro cerebeloso, siempre busquen la manifestación principal que tiene el paciente. Bien, si hubiese alguna pregunta. Bien, creo que está todo claro o tienen ahí las diapositivas. Vuelvo a insistir, repasen bien su signología, su forma de presentación para que puedan ustedes llegar a un diagnóstico importante, ¿no? Las exploraciones que les estoy pasando ahorita rápidamente, no se olviden, estas son las que siempre van a convivir con ustedes. Alteración del equilibrio o de la coordinación en el paciente, que no deben nunca olvidarse de realizar, ¿no? Son maniobras muy características que nos va a ayudar a discriminar ante qué patología estemos. No nos olvidemos, por favor, de todo esto y recordar siempre que el examen neurológico es un examen ordenado para poder llegar a una conclusión sindrómica de consideración. Bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta. Creo que ya no hay, doctor. Perfecto, muy bien, listo. Gracias por la atención. Doctor, hasta luego. Ya, nos estamos comunicando. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. ¿Ah? Chicos, la asistencia. ¿Me llamó, señor Vilate? Oh, sí, señorita Zen. Solo hay 10 personas. Ya, chicos, voy a tomar la asistencia. Un momento, Foli. Ahí está. Foli se me ve, ¿no? ¿Quién me habla? ¿Campuzano? Ajá. No te veo, Campuzano. Ah, sí, ya te vi. Y ahora sí. Me asustas. Ya, chicos, gracias. El examen es el sábado a las 8 de la mañana. No hay nada hasta ese día. Gracias.